Hola a todos y bienvenidos a este capítulo número 11 de esta serie que, como sabemos, lleva el título de Somos Inmortales. En esta ocasión vamos a comenzar a ver ya las pirámides de Egipto, pero ya vamos a empezar a considerar qué es esto en realidad. No solamente vamos a ver una serie de parámetros muy poquitos, ¿no? Pero vamos, que son necesarios, sino que ya vamos a entrar a considerar qué es esta construcción, estas construcciones enigmáticas en realidad. Nos vamos a centrar sobre todo en esta aquí. Ya en capítulos posteriores veremos la de Kefren y la de Micerinos, que he decidido acortarlo porque si no, pues iba a ser demasiado largo, ¿no? Entonces, bueno, pues como digo, nos vamos a centrar en esta aquí, en la Gran Pirámide, que tiene unas características especiales, ¿no?, con respecto a las demás. Aunque todas son lo mismo, pero digamos que aquí hay una serie de parámetros un poquito más completos, ¿no? Bien, en este capítulo vamos a dar un salto cualitativo. Aquí ya yo ya me voy a atrever a deciros lo que considero que es esto. Lo que considero que es esto después de haber recopilado unos cuantos datos, unas cuantas pruebas a lo largo de 4 años. De los cuales, bueno, pues ya habéis visto una buena parte, ¿no?, en los capítulos anteriores. Bueno, pues vamos a tener que tener muy en cuenta lo que hemos visto en capítulos anteriores, y bueno, haremos aquí un pequeño repaso, para poder aceptar lo que aquí se va a decir de esta enigmática construcción. Y lo primero que vamos a hacer es, deshacernos de la idea de que esto es una tumba. Hombre, muchos de vosotros ya no creéis que esto sea una tumba, ¿no? Pero sigue habiendo mucha gente que lo cree, ¿no? Porque digamos que cuando vemos estas cosas, a mí me ha pasado, yo he visto muchas veces esto en el cine, o un documental, o lo he visto en alguna revista, alguna cosa, y pasas por encima de ello, ¿no? Y te lo crees. Te crees que es una tumba porque es lo que dicen los libros de texto, lo que dicen los arqueólogos y demás, y te lo crees. Entonces hay mucha gente que todavía tiene esa idea equivocada, porque esto no tiene nada que ver con una tumba. Entonces vamos a ver una serie de parámetros, muy poquitos, los mínimos, para quitarnos definitivamente esa idea de la cabeza, ¿no? Y para que sepamos un poquito de qué es lo que tenemos delante. Bueno, ya lo sabemos, ¿no? Pero bueno, digamos que vamos a refrescar aquí un poquito esos datos, ¿no?, para poder aceptar lo que aquí se va a decir de esto. Bien, pues vamos a fijarnos sobre todo en dos datos, que son dos elementos en los que se basa la egiptología para sostener la hipótesis de que esto de aquí es una tumba y fue construida por orden del faraón Keops. Entonces se basa en dos datos. El primero de ellos, bueno, pues como todo el mundo sabe, es la versión de Heródoto, que estuvo en Egipto en el 440 a.C. Entonces Heródoto contó lo que le contaron a él. Evidentemente, cuando visitó Egipto, él no le preguntaría al primer labrador que encontró por el campo, sino que preguntaría a personajes autorizados, con un cierto peso cultural en ese país, como podían ser los sacerdotes. Bien, pues vamos a ver que lo que le contaron a Heródoto, digamos que es algo absurdo, no tiene ni pie ni cabeza. Es más, parece una tomadura de pelo. Entonces lo que le contaron a Heródoto fue que en la construcción de la Gran Pirámide se emplearon maderos cortos y también emplearon el hierro. Pues ya conocían el hierro, los hombres de la Edad de Piedra, según le contaron a Heródoto. Entonces, esto la egiptología no lo acepta, porque dicen que la única máquina que había era la fuerza muscular de los obreros. Y, por supuesto, no conocían el hierro, y como mucho, podrían conocer el cobre. Bueno, yo ahí debo decir que coincido plenamente con los egiptólogos, ¿no? Si estaban en la Edad de Piedra, no podían conocer ni el hierro, ni ningún tipo de máquina, ni nada de nada. Y tampoco conocerían el cobre, lo más seguro. Y aparte de que con el cobre no pueden hacer nada, ¿no? Ni con el granito, ni la diorita, ni la cuarcita, ni el basalto, ni nada de nada. No pueden hacer nada. Entonces, eso le contaron a Heródoto. Bien, también le contaron que la hija del faraón, una de las hijas, tuvo que prostituirse para recaudar fondos para la construcción de la Gran Pirámide. Eso le contaron a Heródoto. Y también le contaron que en esas losas de revestimiento, que entonces había, que recubrían la Gran Pirámide y recubrían todas las pirámides. Esas losas de revestimiento cubrían todas las pirámides. Bueno, que son estas de aquí arriba, que son el único resto que queda en la parte de arriba de la pirámide de Kefren.
Bueno, pues en esas losas de revestimiento, que antes cubría la Gran Pirámide también, había inscripciones. Y le contaron a Heródoto que en esas inscripciones lo que ponía era la cantidad de ajos, de rábanos, de cebollas o de patatas que costó la construcción de la Gran Pirámide. Digamos que como para consumo de los obreros que trabajaron en la construcción de la Gran Pirámide. Eso le contaron a Heródoto. No debemos de olvidar que estas losas de revestimiento que antes cubrían todas las pirámides estaban pulidas con calidad óptica. Y se vio que era una calidad comparable a la que tiene la lente mayor del telescopio de Monte Palomar, que se tardó todo un año en construir utilizando la tecnología más avanzada y 10 años en terminar de pulir. Entonces esto se supone que lo hicieron los hombres de la Edad de Piedra 27.000 veces, porque eran 27.000 las losas de revestimiento. 27.000 veces. Por supuesto, no con hachas de piedra muy afiladas, porque tampoco la conocían, sino golpeando piedra con piedra, tal como habían construido el obelisco inacabado de la cantera de Asuán, tal como dicen que se construyó, o se estaba construyendo ese obelisco. Golpeando piedra con piedra, porque esos hombres de esa época no conocían, no tenían otra herramienta. Entonces, eso lo hicieron 27.000 veces de esa forma y lo pulieron con calidad óptica. Eso que a nosotros nos hubiera costado 27.000 años como mínimo hacer, lo hicieron los hombres de la Edad de Piedra en 20 años, pero no solamente las losas, sino toda la pirámide en 20 años. Considerando que tiene casi 3 millones de bloques de caliza, si echamos cuentas, y trabajaron los 365 días del año, las 24 horas del día, durante 20 años, resulta que tienen que sacar de la cantera, tallar, transportar y colocar una piedra cada 3 minutos y medio. Digamos que eso no se lo cree nadie. Claro, eso es increíble, eso no se lo cree nadie. ¿Qué nos están contando? Es absurdo. Bien, pues esto le contaron a Heródoto. Entonces, vamos a ver, eso no se lo cree nadie. Y lo de la hija del faraón tampoco. Luego esto, con toda claridad, bueno, pues a Heródoto le tomaron el pelo miserablemente, ¿no? Eso no se lo cree nadie. Eso es absurdo, no tiene ni pies ni cabeza. Ni pies ni cabeza. Entonces, eso es una tomadura de pelo. Bien, y el otro dato en el que se basa la egiptología, para mantener esa hipótesis, es en este cartucho de aquí, en esta inscripción, este cartucho aquí, que se encontró en la última de las cámaras llamadas de descarga. Esto lo encontró el coronel retirado Howard Wise, quien partiendo de esta cámara, de la de Davison, que ya estaba descubierta en 1765, bueno, partiendo de esta cámara fue dinamitando una detrás de otra hasta llegar a la última. Entonces aquí, para dar credibilidad a esta inscripción, hay una serie de inconvenientes, ¿no? Porque vamos a ver, lo primero que choca es que en esta cámara, la primera cámara, la de Davison, no haya ninguna inscripción. Y sí las hay en las otras 4 descubiertas por el coronel retirado Howard Wise, de 1837. Entonces digamos que eso ya sorprende un poquito, ¿no? Pero es que lo que también sorprende es que esta inscripción fue encontrada en la última de las cámaras, en la más recóndita de todas. Entonces vamos a ver, si quisieron dejar constancia de la autoría de esa construcción, ¿por qué lo ponen aquí, en la última de las cámaras llamadas de descarga, donde nadie lo hubiera encontrado jamás, sino por la dinamita? Deberían de haberlo puesto en otro sitio más visible o en varios sitios, ¿no? Digo, no tiene sentido, ¿no? Entonces ya empezamos ahí a tener una cierta sospecha. Pero lo que ya, digamos, sorprende mucho, en fin, que ya a todas luces esto es un fraude mal escrito además, pues es este cartucho aquí, porque está escrito en caracteres hieráticos y no ideográficos, que son los que corresponderían a esas primeras dinastías. Entonces, el que los autores de este cartucho supieran escribir cómo se iba a escribir en el futuro, siglos después, digamos que sorprende mucho. Bueno, sorprende tanto que eso no se lo cree nadie, claro. Eso no se lo cree nadie. Entonces, con toda claridad, pues esto huele mucho a fraude, ¿no? Pero es que, además, el nombre del faraón está mal escrito, porque confundieron el equivalente a la letra Che con el de la letra J. De tal forma que aquí no pone Chufu, que sería el nombre del faraón Keops en su versión egipcia, sino que pone Jufu con J. Está mal escrito. Pero es que además se ha dado circunstancia de que en el único libro editado en esa época sobre esta materia, escritura antigua jeroglífica, que se titulaba Materia jeroglífica, que escribió Wilkinson en 1828, pues en ese libro, que era el único editado, se daba ese mismo error, porque el autor cometió ese error.
confundió el equivalente de la letra H con el de la letra J. Entonces es muy curioso que ese mismo error que está en ese único libro editado en esa época se dé también en este cartucho. Digamos que lo copiaron del libro, copiaron no solamente los caracteres que no tienen nada que ver con las primeras dinastías y además copiaron el mismo error. Es evidente. Entonces esto con toda claridad es un fraude. Pero es que además fue Zacarías Sitchin quien dejó en evidencia al coronel retirado Howard Wise, porque descubrió en el diario descubrió que ponía la necesidad de regresar a Inglaterra con un descubrimiento a sus espaldas, ¿no? Por el dinero empleado y por el honor del apellido familiar. Y eso estaba escrito unos meses antes de que Wise encontrara supuestamente su cartucho, ¿no? Entonces, bueno, esto con toda claridad lo pintó el propio Howard Wise, pues esto está pintado con pintura roja de cualquier manera, esto no es un bajo relieve de los que Egipto está plagado ni nada de esto. Esto es un graffiti, digamos, un graffiti más de los que hay aquí, se puede decir. Además, casi pues contemporáneo a estos. Entonces esto con toda claridad es un fraude. Bien, pues en un fraude y en una tomadura de pelo, es en lo que se basa la egiptología, para atribuir la construcción de la Gran Pirámide al faraón Keops, si es que este alguna vez existió, claro. Porque vamos a ver, ya no solamente se pone en entredicho la autoría de la construcción de la Gran Pirámide, sino que se pone en entredicho las otras dos. Pues vamos a ver, pues son padre, abuelo e hijo, se supone, claro, siempre según la egiptología, ¿no? El castillo de naipes de la egiptología. Porque claro, Keops es el padre de Kefren y Kefren es el padre de Micerinos. Entonces, si está entredicho esta pirámide, están entredicho las otras dos. Claro. En fin, digamos que la dinastía de Egipto, pues como todo lo que ocurre en todos estos países donde están estas construcciones, lo que ocurre es que Egipto está plagado. Entonces tienen que improvisar más, tienen que hacerse, inventarse una red ahí de reyes, una cronología, unas dinastías, y en fin, eso es un castillo de naipes que eso no se sujeta por ningún sitio. Tienen que incorporar a su historia, es muy razonable, ¿no? Tienen que incorporar a la historia de ese país, puesto que está en su territorio, como ya hemos comentado en alguna ocasión. Entonces tienen que improvisar, pero eso no tiene nada que ver con la realidad. Que no nos tapen los ojos ni nos cierren la mente con esa versión, porque esa versión no tiene ni pies ni cabeza. Bien, vamos a ver otro dato más, bastante curioso, y bueno, luego ya pasaremos a considerar qué es esta pirámide aquí en realidad. Vamos a ver, esta foto se hizo en 1934 o 35, no estoy seguro. Y no es la buena, porque la buena es una que se ve la Gran Pirámide y se ve que tiene un juego de luces y sombras. Aunque bueno, lo vamos a ver también este asunto en un dibujo. Bien, si nos damos cuenta, la Tierra se está acumulando más en la parte central de esta cara de la pirámide y menos en los lados. Entonces, si nos fijamos un poquito, da la impresión de que esta cara no es plana, sino que tiene una cierta concavidad. Y efectivamente así es. Efectivamente así es, porque resulta que la Gran Pirámide no tiene 4 caras, sino que tiene 8. 8 caras. Esto ya lo descubrió Sir William Matthew Flinders Petrie, el gran mensurador de la Gran Pirámide, cuyas medidas están vigentes todavía. Él se dio cuenta de que la apotema, que va desde el vértice al punto medio del lado de la base, bueno, pues la apotema estaba metida para dentro de la estructura, de tal forma que esta cara estaba constituida por 2 planos, que formaban entre sí un ángulo de 27 minutos de arco. Eso apenas es perceptible por el ojo humano. Entonces él no lo relacionó con nada, él pensó que, bueno, pues que la estructura era así, que lo construyeron así por algún motivo técnico y nada más, ¿no? Y no lo relacionó con nada. Entonces, hasta 1934, un matemático francés llamado André Pochon se fijó que en determinados días del año se producía un juego de luces y sombras en las caras de la pirámide, en una de las caras. Concretamente, el día 21 de marzo de 1934 a las 6 de la tarde hizo una famosa fotografía que es la que yo no tengo. No la tengo, es muy parecida a esta, pero no la tengo. Y lo vamos a pasar a ver en un dibujo. Pero claro, vamos a ver, esta construcción es enigmática y gigantesca. Resulta que está construida y orientada de tal forma que está señalando los equinoccios y los solsticios. Eso pasa de castaño oscuro. O sea, vamos a ver, la egiptología dice que todos estos parámetros son fruto de la casualidad. Vamos, esto no puede ser una casualidad bajo ninguna de las maneras. Eso no puede ser una casualidad, ni esa ni otros muchos parámetros que hay referentes a la Gran Pirámide. Entonces, que, en fin, no se entiende que nos están contando. Bueno, está bien que se inventaron una mentira original para incorporar esas construcciones a su historia, pero esa mentira no tiene por qué ser eterna.
Tendrían que ir actualizando datos, o completando esa verdad, o alguna cosa, pero no anclarse ahí de una forma inamovible y querer hacernos comulgar a todos con ruedas de molino. Eso no puede ser. Digamos que habría que ser un poquito más flexible, ¿no? Un poquito no, mucho, en este caso mucho. Bien, vamos a ver. Este es el efecto de luces y sombras que se producen en la Gran Pirámide. Esto es la Gran Pirámide y esta es la cara, y aquí vemos el apotema y vemos que está constituida por dos planos. Uno de ellos está iluminado y el otro está en sombra. Entonces vamos a ver, vamos a suponer que sea el día 21 de marzo de 1934 o de cualquier otro año, porque esto se da todos los años. ¿Sí? Y vemos que la sombra está aquí, por tanto el sol está aquí. Vamos a considerar que es el amanecer en vez del atardecer. Vamos a considerar que es el amanecer. Bien, cuando desde el primer instante que sale el primer rayo de sol por el horizonte, estas dos caras están en sombra. Entonces, a medida que va subiendo el sol, la sombra de esta cara se va corriendo para acá hasta que queda iluminada esta cara. Y esta permanece en sombra. Y este efecto dura unos 4 minutos y medio. Entonces, vamos a ver. Esto se puede considerar un error. Porque vamos a ver. No tiene por qué tardar 20 segundos en quedar iluminada esta cara. Eso es un error. Desde el primer instante que sale el primer rayo de sol por el horizonte, esta cara tiene que estar iluminada y está en sombra. Y luego permanecer este efecto durante esos 4 minutos y medio. Entonces, estos 20 segundos que tarda, eso es un error. Un error que no tenía en las pirámides cuando se construyó, por supuesto. Lo tiene ahora después de 12.500 o 15.000 años. Entonces vamos a ver un detalle. Como sabemos, la pirámide de Keops, está aquí, la Gran Pirámide, está orientada con respecto al norte verdadero con un error de 5 minutos 31 segundos. Pero es que resulta que la pirámide de Keferen está perfectamente orientada con respecto a la de Keops. 0 grados, 0 minutos, 0 segundos de error. Luego las dos tienen el mismo error con respecto al norte verdadero. Entonces, vamos a ver, si fueron capaces de orientar perfectamente estas dos pirámides entre sí, porque nosotros no podemos hacer eso. Nosotros no tenemos tecnología para hacer eso. No con estas medidas, pues esto es enorme. Nosotros no podemos hacer eso. Además se ha comprobado, como ya creo que hemos comentado en algún capítulo anterior, que visto desde un satélite, el vértice de la pirámide dista algo más de 6 milímetros del centro de la base, que tiene 53.000 metros cuadrados. Entonces, hay que tener en cuenta que esta construcción aquí tiene al menos 12 o 15.000 años. Ha soportado innumerables seísmos y ha sido dinamitada por dentro unas cuantas veces. Entonces esta pirámide cuando se construyó era perfecta, perfecta. Entonces hay que tener en cuenta también que las hiladas de piedra que componen la Gran Pirámide no son, digamos que esas piedras, tiene 206 hiladas y tiene casi 3 millones de bloques de caliza. Bueno, pues esos bloques de caliza no son iguales ni en forma ni en tamaño. Entonces la dificultad que entraña construir una pirámide perfecta y perfectamente orientada, teniendo en cuenta que esos bloques no son iguales, es enorme. Nosotros no podemos hacer eso. Nuestros edificios más modernos no tienen esa precisión ni de lejos. Entonces hay que tener muy en cuenta eso. Bien, pues este error que tiene las dos pirámides de orientación con respecto al norte verdadero, que como sabemos es el eje de la Tierra, que va perpendicular al plano del Ecuador. Entonces, ese error que tienen esas dos pirámides, 5 minutos 31 segundos de arco, está muy relacionado con estos 20 segundos. Claro. Digamos que las pirámides algo se ha movido. O bien se han movido por los innumerables terremotos que se han producido desde que se construyeron, o por la deriva continental. Claro. Algo se ha movido. Entonces se podía tratar de datar esto, de alguna manera. O bien astronómicamente, ¿no? Teniendo en cuenta la precesión de los equinoccios. No se hace nada de eso. Digamos que los académicos y los egiptólogos, eso es lo que no quieren precisamente. Solamente quieren dar la versión de que es una tumba y se acabó. Y ahí no pasan. Y ahí no van a pasar nunca. Entonces jamás vamos a saber la verdad si nos dejamos llevar por las versiones ortodoxas, por las versiones oficiales, por la versión de los académicos. Esto podría tratar de datarse de alguna manera. Entonces estos dos errores están muy relacionados. Claro. Entonces, digamos que esto es imposible que lo construyeran los hombres de la Edad de Piedra, tal como reza la egiptología, ¿no? Es imposible. Si nosotros mismos no podemos construirlo con esa precisión. Por no hablar de las funciones que tendría esto y que ahora pasaremos a ver. Que eso es precisamente lo que está
yo creo que 1.000.000 de años por delante de nuestra tecnología actual. Bien, entonces, si no son tumbas, si esto de aquí no son tumbas, ¿qué diablos es esto? Claro, vamos a ver, si no son tumbas, y esto es gigantesco, esto es anacrónico, esto no tenía que estar aquí, esto no tenía por qué estar aquí, porque ninguna civilización nuestra lo ha construido, ninguna. Entonces, como ya sabemos, pues ya hemos visto, tenemos otros datos, ¿no? Esto es uno de esos registros que dejó esa civilización humana que vino a este planeta a dejar su ADN, que somos nosotros, y a dejar su cultura, que no la dejó porque no la tenemos, tal como ya hemos visto en el capítulo 5. Entonces, bajo ese punto de vista es como vamos a poder hallar una respuesta, ¿no? Porque no nos quitamos la idea de que esto es una tumba, lo construyeron los hombres de la piedra y demás, no. Esto fue construido con una tecnología que está 1.000.000 de años por delante de la nuestra. Entonces, bajo ese punto de vista es como vamos a poder llegar a una respuesta, en fin, yo creo que es una respuesta bastante satisfactoria. Pero, en fin, mi opinión. Entonces, hay que verlo, ¿no? Hay que verlo. Bien, vamos a tener en cuenta una serie de datos que ya hemos visto en esta serie, para llegar a una respuesta en cuanto a las pirámides, en cuanto a lo que son realmente. Vamos a ver, en Petra vimos que se ablandaron 264.000 metros cuadrados, varias montañas, ablandadas. Y lo vimos porque esas muestras están por toda Petra. Aquí podemos ver una de esas muestras. Vemos que esta montaña tiene un aspecto que fue reblandecido. Esto de aquí también, y esto de aquí también. Claro, eso, si no te lo dicen, pues no lo ves. No lo ves porque, en fin, te crees que la roca pues tiene esa forma, porque pues son así, ¿no? Y ya está, ¿no? Entonces, no. Si nos fijamos un poquito, y bueno, ya vimos en Petra bastantes muestras de esto, eso fue reblandecido. Entonces ya estamos hablando de una tecnología impresionante. O sea, ¿quién tiene una tecnología semejante? Nosotros no, ni de lejos. Entonces vimos también que esas montañas se ablandaron, ¿para qué? Para hacer estas construcciones. Claro, aquí vemos que este material reblandecido está cayendo por aquí y está mezclado con esta cima, con esta cornisa de aquí, en este frontal. Está entreverado, entremezclado. Entonces, esto tiene una consistencia blanda al mismo tiempo que esto. Entonces, por supuesto, esto fue reblandecido para construir esto aquí, para construir estas magníficas portadas. Entonces, vamos a ver. Está claro que si tenían tecnología para ablandar las rocas, ablandar montañas enteras, pues implica una tecnología alucinante. No van a ablandar las montañas para luego que sea más fácil picar. ¿Verdad que no? Si tienen semejante tecnología también para generar en forma y en volumen, en 3 dimensiones, estas magníficas portadas, estas magníficas construcciones dentro de esas rocas previamente reblandecidas. Eso es lo que vimos ya en Petra. Entonces estamos hablando de una tecnología alucinante. Alucinante, sin más. Que está 1.000.000 de años por delante de la nuestra. Es una tecnología humana, como ya vimos. Y esto es lo mismo. Aquí vemos que esto ha sido reblandecido, no tiene ninguna forma definida. ¿Por qué? Porque se abandonó la construcción. En ese instante se quedó todo a medio construir, porque esto está a medio construir. Como todo, bueno, tal como ya hemos visto en Petra y en todos los lugares que hemos visto. Esta montaña aquí, si nos damos cuenta, esto tiene una consistencia reblandecida. Esto tuvo una consistencia blanda en una época. Todo esto aquí también, toda esta montaña. Cuando me refiero a reblandecida no quiero decir que le echaran agua y hicieran barro, porque eso es absurdo. Eso no puede ser. Y tampoco lo calentaron. Digamos que, vamos a ver, vamos a dejarnos de pensar en lo que es o no posible de acuerdo a nuestra tecnología, porque entonces no vamos a ver más allá. No vamos a ver más allá. Tenemos que pensar que esto fue construido con una tecnología muy superior a la nuestra. Entonces vamos a dejarnos llevar por la vista, porque si tratamos de racionalizar las cosas, no las vamos a ver. Entonces, esto de aquí, a todas luces, fue reblandecido. ¿Para qué? Para construir esto. Esto se generó solo, esto se construyó solo, mediante una fuerza codificada desconocida para nosotros. Esto no hubo nadie picando ni nadie cincelando. Esto se generó solo, posiblemente en unas pocas horas. Lo que ocurre es que, bueno, se abortó la construcción, como ya hemos visto, y bueno, esto de aquí, este templo no iba a ser este templo nada más. Toda esta montaña iba a ser un cúmulo de templos, un vergel, poblado de todo tipo de animales, de aves y de todo. Eso iba a ser una maravilla, iba a ser el paraíso terrenal, eso iba a ser un paraíso. Y en lugar de ver ese paraíso estamos viendo esto, esta ruina. Prácticamente es una ruina. Y aquí igual,
Aquí estamos viendo que este templo está emergiendo en forma y en volumen, está emergiendo de esta montaña previamente reblandecida, porque aquí vemos muestra de ablandamiento. Estaba hinchando, se estaba inflando, estaba tomando volumen y forma. Eso es lo que estamos viendo ahí. Estamos hablando de una tecnología alucinante, que nosotros, en fin, podemos tratar de ver. Si nos dejamos llevar por la vista lo podemos ver, pero si no, no lo vamos a ver nunca. Porque si hubiera dado esta circunstancia, este tipo de ablandamiento solamente en un templo 2, pero es que está en toda Petra. No solamente en toda Petra, sino en muchos sitios, como ya hemos visto. Esto está por todo el mundo. Entonces debemos de tener en cuenta esa tecnología para llegar a considerar lo que aquí se va a decir de las pirámides. Vemos aquí que esto estaba reblandecido, montañas enteras reblandecidas. Estas montañas se ablandaron porque, como vimos, primeramente iba la fuerza que ablandaba y luego iba la fuerza que construía. Entonces aquí llegó la fuerza que ablandaba, porque todo esto está como derretido, pero no llegó la fuerza que construía. Entonces estamos viendo eso nada más. Solamente estamos viendo eso y no estamos viendo otra cosa. ¿Veis? Todo esto está reblandecido. ¿Veis? Esta roca de aquí, reblandecida. Y aquí parece como que quiere haber alguna columna, ¿no? Digamos que la fuerza que construía llegó y marcó un poquitín, pero en ese instante trágico para toda la humanidad, como ya hemos visto, se abortó la construcción y se quedó así. Eso es lo que estamos viendo ahí. Y estamos hablando de montañas enteras. Montañas enteras. Bien, también fuimos aquí a Sacsayhuamán y a la Puerta de los Dioses. Y vimos que esto lo había hecho un rayo. Y que sobre todas estas 3 murallas, que no debemos de olvidar que tienen 400 metros de largo, además hacen zigzag, y hay 3 de esas murallas. Bueno, pues sobre esas murallas se ve que hay una tormenta de rayos. Una tormenta de rayos que todas las luces no es natural. Claro, digamos que esa fue provocado. Fue provocado por los constructores, que son los únicos que tenían semejante tecnología, ¿no? Entonces, eso lo hicieron para inutilizar este lugar, porque estaba construido hasta el punto de que podía funcionar, porque lo que estamos viendo en Sacsayhuamán es el 20% de lo que había. Se han llevado las piedras, claro. Entonces, eso estaba terminado hasta el punto de que podía funcionar. ¿Qué no sería esto para que los constructores lo inutilizaran de una forma eléctrica, arrojando una tormenta de rayos? ¿Qué poder no tendrían estas piedras? Como ya he comentado en alguna ocasión, las piedras para esta civilización tienen un poder, una utilidad que a nosotros parece magia y que para nosotros son solamente piedras. Pero ya vimos que estas piedras fueron fabricadas por los constructores y vimos de dónde sacaron el material. Eso lo vimos. Y también vimos que le dimos una respuesta a estos rebajes enigmáticos que hay aquí. A estos rebajes que hay en todas las piedras, hay muchas piedras. Y estas marcas que parecen que han sido hechas cuando la piedra tenía una consistencia blanda, como efectivamente ha sido, claro. Y estas de aquí igual. Y que son muy similares a los anchos surcos verticales del obelisco inacabado de la cantera de Asuán. Entonces estos rebajes, y esto de aquí también, estaban hechos para rebajar material de la parte que más pesa, para equilibrar esta roca, y esta, y muchas de las rocas. Y en definitiva, para equilibrar todas esas murallas, esas 3 murallas en las que hay bloques de 300, 200, 100 toneladas, 50 toneladas. Porque eso está hecho para vibrar. Para vibrar. Todas esas 3 murallas, supuestas murallas, están hechas para vibrar. Tal como vimos en el capítulo anterior. En el número 10. Y también vimos aquí estos abultamientos que están en Sacsayhuamán también, y esto de aquí que es Ollantaytambo, y también están en Machu Picchu. Bueno, pues estos abultamientos de aquí absolutamente enigmáticos también están, tal como os dije, en un sarcófago. Bueno, sarcófago, que vimos que no son sarcófagos, son cavidades resonantes. En una cavidad resonante de los del Serapeum. Y ya vemos las características de construcción de esas cavidades resonantes. Es una mole de entre 60 y 80 toneladas para empezar, ¿no? Bueno, pues se me olvidó comentaros en ese capítulo que ahí se da un fenómeno luminoso bastante curioso, ¿no? Esto también lo descubrió Gabriel Silva. Este tío descubre todo, Descubrió un fenómeno luminoso. Porque fue... además, lo descubrió... No sé cómo, ¿no? Pero solamente se puede ver a través de los teléfonos móviles y no de todos, sino de algunos teléfonos móviles que, digamos, ven en el ultravioleta.
Y digamos que a través de esos teléfonos móviles, en esas estancias donde están esos supuestos sarcófagos, que son cavidades resonantes, que están dentro de una cámara de resonancia, que los arqueólogos dicen que son pues un ataúd y una cripta, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí es donde se ve ese fenómeno luminoso a través de los teléfonos móviles, algunos de ellos. Y son una especie de bolas luminosas que pasan más o menos despacio por esa estancia, y una pelusa luminosa que pasa por ahí. Entonces, eso el ojo humano no lo percibe, pero a través de los móviles, de ciertos móviles, sí se ve. De todas maneras, podéis hacer os recomiendo que hagáis una cosa bastante curiosa, ¿no? En vuestra casa. Cogéis el mando a distancia de la televisión y con el teléfono móvil vais a hacerle una foto, lo ponéis el teléfono en foto, lo ponéis en fotos y vais a hacer una foto a la bombillita del mando a distancia, ¿no? Entonces, no hace falta que hagáis la foto, simplemente pulsar un botón del mando a distancia y veréis que esa bombillita se enciende a través del teléfono móvil. Pero si quitáis el teléfono móvil y pulsáis un botón del mando a distancia, ya no lo vais a encenderse. ¿Por qué? Pues porque el ojo humano no percibe esa banda de frecuencias. Infrarrojo, no lo percibe. Entonces, solamente el teléfono sí. Entonces el teléfono nos manda esa información de que se está encendiendo la bombilla. Eso es muy curioso y lo podéis hacer. Entonces, eso se da también en el Serapeum, y seguramente hay muchos más sitios. Por ejemplo, en la isla de Pascua, también llegaremos ahí. Bueno, pues estos abultamientos que están aquí enigmáticos estaban en uno de los tanques del Serapeum. No debemos de olvidar que los tanques del Serapeum estaban equilibrados. Tienen unos rebajes circulares que estaban hechos para rebajar material de la parte que más pesa. Luego están equilibrados para que vibren, porque eso no puede girar ni moverse, pues está clavado en el suelo. Entonces están equilibrados para que vibren y están dentro de un conjunto acústico enorme. Entonces, estos dos abultamientos estaban en uno de los tanques y son absolutamente enigmáticos y nadie sabe lo que es esto, ¿no? Bueno, pues tal como vimos, estos abultamientos tienen la misma función que tienen los rebajes circulares que se hicieron en esos tanques. Equilibrar la pieza. Entonces dejan material en la parte que menos pesa. Ese es el misterio de estos dos abultamientos. Equilibrar esa pieza porque son cavidades resonantes. Pero, en una cavidad resonante, de acuerdo, pero aquí, ¿qué misión tienen estos abultamientos? Aquí en Sacsayhuamán y en Machu Picchu, y en más sitios seguramente. Entonces, ¿qué misión tienen estos rebajes, estos abultamientos? Bueno, pues tal como hemos visto ahora mismo en Sacsayhuamán, esto tiene la misma misión que esos rebajes que hemos visto antes de Sacsayhuamán. Aquí han dejado material en la parte que menos pesa, han equilibrado esta pieza, y esta de aquí, y muchas piezas. Y en definitiva han equilibrado toda la muralla, toda la construcción, porque eso está hecho para que vibre. Es algo alucinante, pero yo creo que es eso. Yo creo que es eso. Está hecho para que vibre. Claro. Bien. Como vimos, los bloques de caliza de la Gran Pirámide y la Gran Pirámide, los bloques de caliza sobre todo, no fueron sacados de ninguna cantera. Estos fueron fabricados por los constructores. Digamos que la pirámide se construyó de la siguiente forma, con los datos que ya hemos visto y demás. Bastante fiables, creo yo. La pirámide se acumuló de la siguiente forma. Por supuesto, esta civilización dominaba la gravedad. Aquí no hubo nadie acarreando materiales, ni piedras, ni tierra para acumularlo en la Gran Pirámide. Eso no es así. Sin embargo, ese material se acumuló allí. Y los constructores, como tenían la posibilidad de ablandar montañas enteras, ablandaron ese material. Lo mezclaron, le dieron ciertas propiedades, lo mezclaron con ciertas tierras, con ciertas rocas, las ablandaron y ya está, le dieron unas propiedades. Y muy bien podían haber hecho la Gran Pirámide de una sola pieza. Claro, ten en cuenta que la podían haber hecho de una sola pieza. ¿Por qué lo hicieron de bloques? Lo que a nosotros nos parecen bloques, simplemente, que lo han sacado de una cantera y demás. ¿Por qué lo hicieron de esta forma? Bueno, pues porque esto está hecho para vibrar. La Gran Pirámide y todas las pirámides están hechas para vibrar. Entonces le dieron una cierta discontinuidad, que son estos bloques que nosotros vemos. Porque si lo hubieran hecho de una sola pieza, eso no hubiera podido vibrar jamás. Entonces las pirámides están hechas para vibrar, Entonces es un dato que debemos de tener muy en cuenta. Bien, como dije, yo creo saber qué es en realidad la Gran Pirámide gracias a una afortunada coincidencia relacionada con el trabajo que yo hacía antes. Bueno, simplemente yo soy un técnico en electrónica de comunicaciones, que
no sé qué, ya terminado 5 años, porque en el último trimestre me salió un trabajo y con todo eso era muy difícil encontrar trabajo y además, y más todavía en ese oficio, que es un oficio muy cerrado, muy con mucho secretismo. Pues lo dejé y me puse a trabajar y gracias a eso he estado 30 años reparando cacharros, que es lo que me gustaba hacer. Entonces, por lo menos tengo los conocimientos necesarios como para poder relacionar esto aquí, que es el interior de la Gran Pirámide, el esquema interno de la Gran Pirámide, que no está a escala, por supuesto, está así dibujado para poder comentarlo. He relacionado el esquema interno de la Gran Pirámide con esto de aquí. Esto de aquí es un generador láser. Un generador láser, vamos a comentar un poquito lo que es, no es nada del otro mundo, es una cosa, hombre, muchos de vosotros lo sabéis, claro. Además, esto está en todos lados, esto se utiliza actualmente muchísimo y es una tecnología que está, digamos, cada vez más avanzada. Bien, pues un generador láser se compone simplemente de un material activo, un mecanismo de bombeo, y ese material activo está contenido dentro de una cavidad resonante. Bien, pues un material activo es un material que de por sí solo ya emite luz, de una forma espontánea emite luz, que puede estar o no dentro del rango visible del ojo humano. Entonces emite luz de una forma espontánea, digamos que los electrones de los átomos que componen ese material pues se excitan y luego al bajar de nivel espontáneamente pues emiten un cuanto de luz, como sabemos, emiten fotones de una determinada longitud de onda que corresponde con un determinado color. Bueno, pues ese material se les excita artificialmente, en este caso mediante un tubo de destellos de xenón, se les excita de tal forma que se exciten el mayor número de electrones posibles para que al bajar de nivel emitan el máximo de fotones posible, el máximo de luz, que es lo que se busca. Entonces, en este caso, bueno, pues una cavidad resonante es donde está contenido ese material activo y acá, que suele ser un cilindro, y a cada lado de ese cilindro pues hay dos espejos, uno aquí y otro aquí. Entonces uno de ellos es parcialmente reflectante, de tal forma que deja pasar el haz. El haz es tan intenso que pasa a través de ese espejo, y ese es el haz que vemos nosotros. Entonces esta emisión se dice que es direccional, porque lleva esta dirección. Cuando sale por aquí, pues lleva esta dirección. Y también se dice que es coherente, ¿no? Porque digamos que la distancia entre estos dos espejos está calculada de acuerdo a la longitud de onda con la que se trabaja, para que al rebotar en un espejo y en otro la luz se pongan en fase, se superpongan. Todas las longitudes de onda son iguales, entonces se consigue que se superpongan y se vayan sumando y se adquiere una potencia muy grande, que es lo que se busca, claro. Y bueno, pues también es muy brillante, ¿no? Porque todas las longitudes de onda que lo componen son las mismas, es el mismo color, y por tanto es un color muy puro y muy brillante. Bien, pues vamos a ver la similitud que hay entre ese generador láser y el esquema interno de la Gran Pirámide. Para ello vamos a empezar por abajo. Vamos a ver. Abajo es donde está la cámara inacabada o cámara del caos. Aquí hay unos abultamientos de una especie de tierra que no se sabe muy bien qué es. Se analizó una vez, creo, y parece que era una tierra un poco radiactiva, una tierra sucia, que no sabían muy bien lo que era eso, ¿no? Y también hay un pozo que contenía agua, que bueno, pues se demostró que esto era un bote sifónico, ¿no? Bote sifónico pues, para contener agua manteniendo siempre el mismo nivel. Esto también lo descubrió Gabriel Silva. Y había agua, ¿no? Entonces vemos que por aquí sale un canal que termina abruptamente, tendrá 14 metros, y termina abruptamente y no va a parar a ningún sitio. Entonces no se sabe qué es ese canal ni nada, ¿no? Y luego vemos que de aquí sale un pequeño túnel horizontal, y luego ya estamos en el canal descendente, que es este de aquí. El canal descendente, que es este de aquí, y este de aquí es el principio del canal descendente, esto de aquí. Entonces aquí había una puerta basculante según Heródoto y Plinio. Una puerta basculante que permitía la entrada. Pero claro, hay que tener en cuenta que esto de aquí es un conducto muy pequeño. Este medirá 1,20 de alto por 80 centímetros de ancho. Es muy pequeño. Luego eso es un conducto, eso no es un pasillo ni nada de esto. Es un conducto. Luego, si no es una cosa para que las personas pasen por aquí, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Y tiene que tener alguna función. Bien, pues vamos a ver primeramente esto de aquí, ¿no? Y bueno, pues llegamos en este punto de aquí, que es donde están
esto es donde se bifurca con el canal ascendente, que es este de aquí, justamente en este punto, al principio el canal ascendente, es donde están esos 3 misteriosos bloques de granito de 3 toneladas cada uno, que están perfectamente encastrados aquí en este canal ascendente. Y justamente debajo hay 3 escaloncitos ahí, misteriosos, hay 3 escaloncitos. Bueno, vamos a ver. ¿Qué estamos viendo aquí? ¿Qué estamos viendo aquí? Bueno, pues estamos viendo más de lo mismo. Estamos viendo que esto está sin terminar, porque este conducto de aquí no va a enlazar con ninguno de los muchos conductos que hay debajo del nivel del Valle de Guiza. No va a enlazar. Esto está sin terminar. Lo que ocurre es que esto estaba terminado hasta el punto de que podía funcionar. Estaba totalmente terminado. Solamente quedaba conectar este conducto con la entrada, porque esto sería la entrada de señal. Esto iría a coincidir. Por eso os hablé del Serapeum, porque por debajo del Valle de Guiza también hay cavidades resonantes. Claro, hay unos complejos enormes ahí. Uno de ellos es la tumba de Isis. Es un complejo enorme de 100 metros de altura y es subterráneo. Y lo que se ha descubierto, porque eso no está descubierto todo. Hay verdaderas enormidades ahí. Y se han descubierto también cavidades resonantes. Claro, los arqueólogos enseguida dicen que son ataúdes, ¿no? Ataúdes. Pero esos ataúdes son de basalto, oiga, y pesan 60 o 80 toneladas. Y los interiores están pulidos con calidad óptica, y los ángulos rectos son perfectos, y la tapa encaja con el tanque en íntimo contacto, y en el interior estaba hecho el vacío. Entonces, ¿qué nos están contando? Esas son cavidades resonantes. Entonces, esas cavidades resonantes tenían una salida, y esa salida iría a enlazar por aquí. Digamos que eso era la orden que ponía en funcionamiento este generador láser que vamos a pasar a ver ahora. Eso enlazaba por aquí. Y ese cavidad resonante generaría un sonido tremendo, de una amplitud enorme, unas vibraciones muy fuertes, de una determinada frecuencia. Y eso enlazaría por aquí, entraría por aquí. Aquí, al entrar en esta cámara y mezclarse con esa tierra sucia, produciría algún tipo de emisión, aparte de unas vibraciones tremendas. Y el objeto del agua está aquí, no sé cuál es, pero desde luego en todos los bloques de caliza hay una enorme cantidad de agua. Además, esa agua está distribuida no uniformemente por todos los bloques, sino que por la parte de arriba de cada bloque hay más agua que por la parte de abajo de ese mismo bloque. No se sabe por qué. Luego esa agua procedía de aquí y tendría que tener alguna función, por supuesto. Bien, pues esas señales, esas vibraciones tremendas se irían por aquí. Y luego se irían por aquí, por aquí, por aquí, y saldrían, empujarían la puerta basculante y saldrían para afuera. Claro, pues eso tenía una fuerza enorme. Entonces saldrían para afuera. Entonces esta puerta basculante es una válvula que deja salir el exceso de señal. Y estos 3 escalones que había aquí desviarían una parte de señal, que sería la parte que necesitaría esto para funcionar sin saturar, digamos, sin entrarle demasiada señal, ¿no? Entonces esto simplemente es una válvula. Una válvula. Entonces pusieron estos 3 bloques aquí, el misterio de estos 3 bloques, simplemente que se aseguraron de que no pudiera entrar ninguna esa señal por aquí y pusiera a funcionar esto. Pero vamos a ver, si esto no está conectado, ¿por qué pusieron estos 3 bloques aquí? Si no está conectado todavía a la entrada de señal, ¿por qué pusieron estos 3 bloques aquí? Bueno, evidentemente lo pusieron porque pensaban que podía entrar esa señal por aquí y poner a funcionar esto. ¿Por qué? Bueno, pues porque este corto tramo que hay desde aquí, pasando por la cámara hasta llegar aquí a la puerta basculante, este corto tramo, ante un seísmo, una vibración del terreno, podía generar la señal suficiente como para poner esto en funcionamiento. Por eso pusieron aquí estos tres bloques de 3 toneladas cada uno. Se aseguraron de que esto no pudiera funcionar. Ese es el misterio de esos 3 bloques. Además, por aquí, por las inmediaciones, hay bastantes construcciones porque tienen cavidades resonantes. Esas cavidades resonantes producirían un sonido tremendo, unas vibraciones enormes. Esas vibraciones se podían inducir por aquí. Claro, hay que tener en cuenta que estamos hablando de roca viva. Esto es roca viva. Debajo de las pirámides hay una inmensa masa de roca viva. Entonces, esas vibraciones muy bien se podían transmitir por aquí. Por eso pusieron estos 3 bloques aquí. Bien, vamos a suponer que estos bloques no estaban. Entonces la señal que llegaba por aquí era desviada por esos 3 escaloncitos que hay aquí. Una parte de la señal era desviada para que entrase por aquí.
Bueno, pues esa señal se bifurcaba. Al llegar aquí se bifurcaba una parte a la cámara, a la llamada cámara de la reina, donde había un sarcófago, mejor dicho, una cavidad resonante, dentro de una cámara de resonancia, que sería la cámara de la reina. Y aquí se producirían, por supuesto, unas vibraciones tremendas, claro. Entonces ese sarcófago, esa cavidad resonante, se pondría a vibrar con su frecuencia característica, dependiendo de la medida de construcción. Solamente puede vibrar a una determinada frecuencia. Entonces aquí se produciría algún tipo de emisión y desde luego unas vibraciones tremendas. Lo que no puedo deciros, pues no tengo ni idea, las cosas como son, es qué son estos conductos llamados de ventilación. Evidentemente están relacionados con el funcionamiento de esto, pero estaban tapados. No era para que saliera el aire ni saliera el sonido. Para que ese sonido no se ahogase aquí, no, estaban tapados. Entonces, en esa emisión no solamente había sonido ni aire, había más cosas. Además, ya hemos visto esa emisión que solamente puede ser vista por los teléfonos móviles. Ahí había más cosas que desconocemos totalmente. Bien, pues la otra parte de esa señal se metía aquí en la cámara, en la gran galería. En esta gran galería no debemos olvidar que hay bloques de 60 toneladas de granito rojo. Luego esa señal tenía mucha presión, mucha fuerza, y producía unas vibraciones tremendas. Entonces esa señal iba a parar por aquí, verás. ¿Veis? Esto es la gran galería, y esa señal que venía por aquí, parte de ella se inyectaba directamente a la primera de las cámaras llamadas de descarga, ¿no? La de Davison. Era inyectada directamente ahí. Entonces, si nos fijamos, aquí hay unos abultamientos. En estas cámaras hay unos abultamientos. Que si vemos algún DVD, pues vemos que la gente tiene que pasar por encima de ellos. Entonces, estos de aquí son como 5 cámaras llamadas del caos o inacabadas, porque son prácticamente igual que la cámara de inacabado o cámara del caos. Y hay unos abultamientos que no se han analizado lo que es eso. Claro. Entonces aquí se produciría pues una vibración tremenda. Y algún tipo de emisión, ¿no? Que estaría relacionado con esa tierra o con esos abultamientos que hay extraños. Se produciría algún tipo de emisión. Y desde luego una buena vibración. Y la otra parte de la señal entraba por aquí, pero entraba a través de la llamada cámara de los rastrillos, que había aquí originalmente pues 3 rastrillos, parece ser. Entonces esto podría ser una especie de filtro que dejara pasar parte de la señal aquí a la llamada cámara del rey, que realmente sería una cavidad resonante dentro de una cámara de resonancia. Entonces este sarcófago también, este llamado sarcófago, que es una cavidad resonante, se pondría a vibrar su frecuencia característica. Aquí se produciría un batido de frecuencia y unas vibraciones tremendas y algún tipo de emisión desconocida para nosotros. Entonces, ¿qué estamos viendo ahí? Pues estamos viendo lo mismo que aquí. Lo mismo. Porque vamos a ver, esto de aquí, las 5 cámaras llamadas de descarga, la cámara del rey, la cámara de la reina y la cámara inacabada o cámara del caos son el mecanismo que excita el material activo, que no es otro sino los 3 millones de bloques de caliza que están confinados dentro de una cavidad resonante, que en nuestro caso es un cilindro y en este caso es una pirámide. Una pirámide. Y no solamente no tiene 2 espejos a los lados, sino que esa emisión se saldría por aquí. La emisión que se produciría aquí saldría por aquí, por el piramidión, esta especie de pirámide pequeñita que hay en la punta de la pirámide, que podía ser de oro o de granito negro algunas, creo. Entonces la similitud es esa. Este es el mecanismo que activa ese material activo, el mecanismo de bombeo, el que activa el mecanismo, el material activo. Y en este caso está dentro del material activo, no por fuera, como en este caso, que sería el tubo de destellos de xenón. Está por fuera del material activo. En nuestro caso, ese mecanismo está dentro del material activo, dentro. Entonces, esa es la similitud que yo he visto con un generador láser. Entonces hay que tener en cuenta una cosa, vamos a ver. En nuestro caso, en este caso de aquí, la cavidad resonante es un cilindro. Y está calculado la distancia entre los 2 espejos para que, en fin, se produzcan las ondas estacionarias, en fin, se van superponiendo y se consigue una gran potencia. Pero en nuestro caso es una pirámide. ¿Por qué una pirámide? ¿Por qué no un cilindro? Bueno, pues resulta
Resulta que nuestros láseres tienen un problema bastante gordo, y es la dispersión. Digamos que esa emisión que sale por aquí es direccional, pero se dispersa. Se dispersa, claro, si nosotros cogemos un láser, eso que venden en la tienda, lo enchufamos, lo proyectamos en una pared a 1 metro de distancia, vemos un punto muy brillante, ¿no? Pero si lo enchufamos a 100 metros de distancia sobre una pared, vemos un punto mucho mayor, como una persona de grande. Luego eso se está dispersando. Como sabemos, los astronautas, cuando fueron a la Luna, dejaron unos espejos. Esos espejos están mirando hacia la Tierra. Entonces, desde aquí se manda un rayo láser a la Luna, ese rayo láser rebota en los espejos y vuelve a la Tierra. Entonces medimos el tiempo y la distancia. De tal forma que podemos saber la distancia Tierra-Luna con bastante exactitud. Pero eso no es tan fácil. Porque, sí, mandamos un rayo láser, pero ese rayo láser se dispersa enormemente al llegar a la Luna. Se dispersa enormemente. Entonces, una ínfima parte de esa dispersión rebota en el espejo y llega a la Tierra otra vez todavía más dispersa. Con lo cual, pues tenemos un problema, evidentemente, ¿no? Porque eso es lo que se mide una ínfima parte. Luego, tenemos un problema. Entonces, vamos a ver. La forma piramidal. La forma piramidal y el piramidión de arriba estarían encaminados a evitar esa dispersión, a evitar ese problema que nosotros tenemos con los láseres. No se investiga esto para nada. Es que esto no se investiga para nada. Pero esta tecnología está, en fin, cientos de miles de años, 1 millón de años por delante de la nuestra, por no decir que está en otro plano distinto del nuestro, ¿no? Está en otro plano, ¿no? Y pues realmente no se mira ni se investiga nada de esto. Entonces vamos a ver. Vamos a ver un poquito, vamos a pensar un poquito qué tenemos. Vamos a ver, esto de aquí se ha hecho una tecnología alucinante. Básicamente es un generador láser, básicamente, porque luego esto es otra cosa. Esto no es un generador láser. Pues vamos a ver, la emisión que salía por aquí no era luz. No puede ser luz, porque vamos a ver, la luz se desplaza a la velocidad de la luz, 300.000 kilómetros por segundo. Teniendo en cuenta que esa civilización que vino de las estrellas tenía que tener muy superado eso, porque vamos a ver, nuestra galaxia tiene 100.000 años luz de un extremo a otro, como ya vimos. Entonces, no van a venir desde la mitad de la galaxia y van a tardar 50.000 años en llegar hasta aquí, viajando a la velocidad de la luz, y otros 50.000 años en regresar a su lugar de origen, viajando a la velocidad de la luz. Eso es absurdo. Eso no tiene sentido, claro. Como ya comenté, pues nadie se hace un viajecito de 100.000 años, ¿no? Eso no puede ser. Luego esa civilización que vino a este planeta en una época remota tenía que tener eso muy superado. Tenían que tener otra forma de viajar, otra forma de desplazarse. Entonces la emisión que se producía por aquí no era luz. Era un tipo de emisión codificada muy sofisticada, de la que nosotros no tenemos ni idea, claro. Nosotros hemos partido de cero. A nosotros nos dejaron en este planeta nuestros iguales, nuestros mismos padres creadores, nuestros iguales, nos dejaron con una mano atrás y otra adelante. Por algún motivo algo gordo pasó, ¿no? En fin, nosotros no somos tontos y dentro de 5.000 años a saber lo que tenemos, ¿no? Y dentro de 10.000 a saber lo que tenemos, claro. Pero de momento, pues no podemos ni soñar lo que es esto. De luego esto, en fin, no era luz, porque vamos a ver, si mandan un destello luminoso para que llegue a su lugar de origen y tarda 50.000 años en llegar, y luego le contesta en forma de destello luminoso y tarda otros 50.000 años en llegar aquí, ya eso no tiene sentido, ¿no? Eso no tiene sentido. Luego esa civilización, con toda seguridad, tenía, digamos, una forma distinta de desplazarse también, distinta de lo que el concepto que nosotros tenemos, el concepto tan pobre que nosotros tenemos. Pues nosotros solo concebimos metiéndonos una máquina en una nave espacial, acelerando lo más posible para tardar lo menos posible, ¿no? Y nunca podremos alcanzar la velocidad de la luz. Ese es el concepto que nosotros tenemos actualmente. Entonces, vamos a ver, esa civilización es obvio que llegó aquí y dejó todos estos registros, estos y muchos más. El mundo está plagado de este tipo de registros, de este tipo de construcciones enigmáticas. Entonces, ¿qué podrían ser estas enigmáticas construcciones teniendo en cuenta que básicamente es un generador láser, básicamente, aunque sea otra cosa distinta, pero básicamente es eso? Y que esta civilización, por supuesto, tiene que tener muy superado el concepto que nosotros tenemos de viajes interestelares o viajes en el espacio, porque no vamos a tardar 100.000 años en hacernos un viaje.
o 20.000 o 40.000 años. Eso es absurdo. Entonces esta civilización está claro que llegó aquí. Y está claro que tenía que tener muy superado ese concepto que nosotros tenemos. A nivel práctico me refiero. A nivel práctico. Entonces, ¿qué pueden ser estas enigmáticas construcciones? Teniendo en cuenta eso que acabamos de comentar. Bien, vamos a ver. Esto aquí son las pirámides, las 3 pirámides. Es un dibujo. Digamos que yo... hay algunas imágenes que me hubieran venido muy bien para explicar esto, para decir esto, pero, en fin, no ha podido ser y bueno, pues lo vamos a ver a través de un dibujo. En todas las pirámides, estas son las 3 pirámides de Keops, Kefren y Micerinos. Pero solamente nos fijamos en las pirámides. Pero es que resulta que adherido a esas pirámides hay unos templos enormes. Porque hay que tener en cuenta que la pirámide de Keops a lo mejor tiene 230 metros de lado. Y hay unos templos que a lo mejor tienen 100 metros de ancho. Y a lo mejor tiene otros 100 y pico de largo. Unos templos enormes. Enormes. Ya queda poco de esos templos enormes, ¿no? Pero están ahí. Están ahí. Y de esos templos sale una calzada llamada procesional. Le llaman calzada procesional los egiptólogos. Pues dicen que por aquí había algún tipo de procesión. Bueno, pues esa calzada procesional más o menos sería como una especie de habitación de 2,5 metros de ancho, de 3 metros de alto y 900 metros de largo. Eso estaba cubierto. Y esa calzada procesional va a parar a un templo que le llaman del Valle, un templo bastante grande. Por ejemplo, este sería el templo de Kefren, que está asociado a la pirámide de Kefren, el templo del Valle asociado a la pirámide de Kefren, donde va a desembocar esa calzada procesional, y ahí hay bloques de 100 toneladas. ¡100 toneladas! Claro, vamos a ver, para hacernos una pequeña idea, el transbordador espacial Endeavour pesa 110 toneladas. Para hacernos una pequeña idea. Y en la Cámara del Rey de la Gran Pirámide está constituido por 100 bloques. Por 100 bloques. Y me parece que es un dato que no he dado. Entonces, en el techo hay 9 bloques de esos que pesan 400 toneladas, para que nos hagamos una idea de lo que estamos hablando. Entonces, en este templo hay bloques de 100 toneladas. Aquí es donde se encontró la famosa estatua de Kefren, de la que no tengo imágenes, claro. No tenéis nada más que teclear estatua de Kefren y veréis el rostro con los rasgos físicos, faciales y reales de uno de esos usuarios que utilizaban esto. ¿De qué forma lo utilizaban? ¿Qué podría ser esto de aquí? Teniendo en cuenta que tenía muy superado el concepto que nosotros tenemos de viajes interestelares o viajes a través de intergalácticos. Bueno, con eso no podemos ni soñar todavía, claro. No podemos ni soñar todavía. Entonces, ¿qué sería esto de aquí? Bueno, pues seguramente ya muchos de vosotros lo habéis pensado, ¿no? Esto realmente lo que es una infraestructura a través de la cual se desplazaban desde su civilización a este planeta de una forma instantánea esos viajeros intergalácticos o interestelares. No sabemos de dónde venían del más allá. Estas enigmáticas infraestructuras son eso, una terminal de viajeros intergalácticos. Se desplazaban de una forma instantánea. Iban y venían a través de estas construcciones enigmáticas para nosotros. Eso es lo que son las pirámides. Pero no solamente estas 3 pirámides, sino las 100 y pico que hay en todo Egipto, las 100 y pico que hay en China, la pirámide de Borobudur en Java, Angkor Wat en Camboya, todas las pirámides que hay en la península de Yucatán, la pirámide de Caguachi, todos los templos, los miles de templos que están en la India y todos los templos de Egipto. Y, en fin, todo este tipo de construcciones que están por el mundo son eso, que tienen distintos estilos arquitectónicos que se asentaron en distintos lugares porque pertenecían a distintas razas, pero utilizaban toda la misma tecnología, tal como ya hemos visto. Entonces, estas infraestructuras enigmáticas son eso, una terminal de viajeros. Se desplazaban instantáneamente de su civilización a través de estas infraestructuras y aparecían aquí, porque vamos a ver, aquí venían, porque no se iban a desplazar en forma física, de forma de persona, no, en forma de información codificada. Esa información venía por aquí, y era información correspondiente a una persona.
no se van a materializar a conformar como seres humanos otra vez dentro de la Gran Pirámide, porque son unos constructores muy pequeños. Y además los constructores, como hemos visto, tenían el doble de tamaño que nosotros. Entonces, en la visión de estos templos, esta calzada procesional y este llamado Templo del Valle, era que a través de estas infraestructuras se conformaban físicamente y aparecían aquí en el Templo del Valle. Aquí es donde se encontró la famosa estatua de Kefren, como decía. Esa estatua es de diorita verde. Eso es una maravilla. Eso, cuando lo veáis, es una maravilla. Eso, por supuesto, no lo pudieron haber hecho los hombres de la Edad de Piedra, claro. La diorita, como sabemos, es más dura que el acero. Y además, eso es de una belleza increíble. Eso está perfectamente hecho. Entonces, vamos a ver. Vamos a tirar un poquito más del hilo y vamos a ver. Para esta civilización, las piedras tienen una utilidad que a nosotros nos parece magia, que nosotros no podemos creernos eso. Porque, de acuerdo a nuestra tecnología, las piedras son simplemente piedras. Pero no, para esta civilización las piedras no son simplemente piedras, porque todo esto ha sido fabricado de piedra. Y esas piedras han sido fabricadas también. Entonces, vamos a ver, vamos a estirar un poquito del hilo. Un ser humano se desplazaba a través de esta infraestructura en forma de información codificada. Y se iba conformando como ser humano a través de esto llamado templo, que esto no es un templo, esto es otra cosa. Y a través de esta llamada calzada procesional, y aparecía físicamente en este templo de aquí, en el llamado Templo del Valle. Físicamente en carne y hueso como ser humano. Entonces tiene que haber un sitio donde se conforme como ser humano, claro. Tiene que haber un sitio. O bien se iban conformando a través de esta calzada y definitivamente se conformaban como ser humano. ¿Dónde? ¿Dónde? Es algo increíble. Yo lo he visto, en fin, he visto más datos y, en fin. Pero es algo increíble. Se conforman como seres humanos a través de su representación en piedra en este planeta. O sea, a través de la propia estatua de Kefren salía ese usuario con esos rasgos físicos y faciales y se personaba aquí, en cuerpo y alma, en carne y hueso. Esto es lo que son realmente las pirámides. Entonces vamos a ver, vamos a tirar otro poquito más del hilo. Vamos a ver. Necesariamente no esa persona tenía que desaparecer de su lugar de origen y aparecer aquí. Entonces ya no estaba en el lugar de origen esa persona, claro, ahora estaba aquí. Pero no, necesariamente no tenía por qué ser así. Porque vamos a ver, estamos hablando de una tecnología alucinante, que a nosotros nos parece magia, que nos parece un milagro, es algo increíble. Al trasladarlo al plano de la realidad, eso es algo alucinante. Entonces vamos a ver, si tenían semejante tecnología, pues no necesariamente esa persona tenía que desaparecer de su lugar de origen y aparecer aquí. No, aquí lo que podía venir es una copia exacta de esa persona. Una copia exacta, con todos sus recuerdos, vivencias y demás. Absolutamente exacta en todos los sentidos. Entonces, por eso, es fácil pensar que esa persona estaba viviendo al menos dos vidas al mismo tiempo. Una en su lugar de origen y otra aquí, al venir aquí. Es algo alucinante, pero es fácil de pensar, claro. Estamos hablando de una tecnología que nosotros nos supera. O sea, supera nuestra fantasía. Digamos que no supera nuestras posibilidades, porque nosotros somos sus iguales, somos su ADN. Esta civilización vino aquí a dejar su ADN, somos nosotros. Nosotros no somos tontos. Nosotros tenemos unas posibilidades enormes, inmensas, si no nos hacemos nosotros cortapisas. Si no nos tratamos de engañarnos unos a otros, que es lo que está pasando aquí con estas versiones ortodoxas y académicas que nos están dando. Entonces, esto es lo que realmente son estas enigmáticas construcciones. Estamos hablando de algo alucinante, pero es así. Los templos de Egipto, si os digo la verdad, es lo mismo. Llegaremos ahí. No tengo muchas imágenes, la verdad no tengo muchas, pero los templos son lo mismo. Es otra configuración de la misma máquina. Es una configuración distinta, pero es la misma máquina. Es una terminal de viajeros interestelares o intergalácticos que venían del más allá, no sabemos de dónde venían. Y son unos viajeros humanos, son humanos. Entonces, vamos a ver, la misión nosotros vemos que las estatuas, en fin, la vemos en Roma, en Grecia, y decimos, pues una estatua pues es una representación de una persona en piedra, qué bonito, ¿no? No. Las estatuas originalmente para los constructores, para estos viajeros que venían de lejos, tenían otra utilidad. Nosotros hemos copiado, porque también el estilo romano y griego se copió de Petra. Claro, Petra tiene 12.000 y pico años. Los estilos romano y griego se copiaron de Petra, y no al revés, nos están contando la historia al revés, tal como ya vimos en Petra. Entonces las estatuas también, pero las estatuas para esta civilización tenían una utilidad.
Muchas de ellas. A través de ellas es de donde aparecían esas personas, se conformaban físicamente, en cuerpo y alma, en carne y hueso. Y venían del más allá, no sabemos de dónde venían. Eso es lo que son estas enigmáticas construcciones en realidad, y todas las que hemos comentado. Bueno, pues... Bueno, esto de aquí es una estatua, se supone que es de Ramsés II en el templo de Luxor, y bueno, pues se vio que era simétrica. Esto lo estuvo investigando el ingeniero Chris Dunn, que muchos de vosotros lo conoceréis, y vio que era simétrica. Entonces, esto jamás lo pudiera haber construido un tallador, suponiendo que pudiera haberlo hecho, claro, un tallador, y que te sacan exactamente igual las dos mitades. Eso es imposible. Entonces, bueno, ya llegamos al templo de Luxor y vemos que es algo alucinante. El templo de Luxor es algo alucinante. Y puse esta imagen aquí, pues como no tengo la buena, la de Kefren, bueno, la de supuesto Kefren. Vamos a ver. Sea Kefren o no sea Kefren, esa estatua se encontró en el templo del Valle cabeza abajo. Y esa estatua tiene la misión esa. A través de esas estatuas aparecían físicamente los viajeros interestelares o intergalácticos, no sabemos dónde venían, venían del más allá. Bien, pues esto es lo que hay con respecto a las pirámides. Luego veremos más y veremos cosas alucinantes. Estas son alucinantes ya, pero en fin, hay que tratar de tener en cuenta los datos que ya hemos visto, porque claro, no se puede decir esto de sopetón, porque la gente nadie se lo cree, claro, lógicamente. ¿Cómo te vas a creer una cosa así? Pero hay que tener en cuenta ciertos datos que están asentados sólidamente en la realidad, porque están ahí. Y en esos datos nos podemos apoyar para llegar a creer, a dar credibilidad a esto. Vamos, yo de luego estoy totalmente convencido de lo que digo. O sea, las pirámides son eso, realmente. Es algo increíble, pero esa es la conclusión que he llegado. Y esas conclusiones, como os digo, me llevaron a la convicción de saber que somos inmortales porque pertenecemos a una especie inmortal. Nos preguntaremos, ¿por qué no tenemos ninguna vivencia anterior? Bien, pues una explicación a eso puede ser que no tenemos ninguna vivencia anterior porque esta es la primera. Es la primera. Y nos dejaron sin dejarnos su tecnología, ni su saber, ni su nivel de conciencia. Nada, nos dejaron con una mano atrás y otra adelante. Nosotros somos los huérfanos de la galaxia, los huérfanos de nuestra especie. No tenemos contacto con ellos. Algo pasó, algo gordo pasó, no por culpa nuestra, y nos dejaron existir, porque este planeta ya estaba terraformado para nosotros. Este planeta fue terraformado. Aquí se trajeron, pues yo creo que la totalidad de los animales que conocemos. Y como os dije, ya veremos en qué forma fueron traídos. Ya podéis tener una pequeña idea. Ya veremos en qué forma fueron traídos y por dónde. Eso lo veremos. Bueno, pues nada más. Y espero que os haya gustado esto. Y en fin, nos veremos en los próximos capítulos. Y veréis que hay cosas verdaderamente increíbles que nos van a cambiar el chip. El concepto que tenemos de este mundo y de la vida y de la muerte, y por tanto el comportamiento que tenemos en este mundo, eso puede cambiar. Bien, nos vemos en el siguiente capítulo.